Quiero hacerle una pregunta que probablemente nadie le ha hecho en una consulta médica. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en sus riñones? No en su corazón, no en su azúcar, no en su presión. En sus riñones, me lo imagino. Hace mucho, o quizás nunca. Y eso, precisamente eso, es el problema más grave que existe con estos dos órganos pequeños que trabajan sin descanso cada segundo de su vida. Soy el doctor Daniel Herrera, especialista en nefrología preventiva y medicina del envejecimiento con más de 18 años acompañando pacientes que llegaron a mi consulta cuando ya era tarde. Demasiado tarde para revertir lo que pudo haberse evitado. Y le digo esto no para asustarlo, sino porque después de casi 2 décadas viendo el mismo patrón repetirse, siento que tengo la obligación de contarle lo que el sistema médico convencional rara vez explica con claridad. Sus riñones filtran cada día aproximadamente 180 litros de sangre. 180. Es como limpiar una piscina pequeña cada 24 horas. Y lo hacen en silencio, sin pedir nada, sin dar señales de alarma hasta que el daño ya ocupa más del 50% de su capacidad. Para cuando aparece el primer síntoma visible, el cansancio que no cede, los tobillos hinchados al final del día, esa espuma extraña en la orina que usted prefiere no mirar, los riñones ya llevan años pidiendo ayuda de una forma que nadie le enseñó a escuchar. Y aquí viene lo que más me duele de este trabajo. La mayoría de ese daño no lo provoca una enfermedad rara, ni una genética inevitable. Lo provocan cosas que usted hace hoy, ahora mismo, con total confianza. Productos que compra en el supermercado. Hábitos que le recomendaron como saludables. Medicamentos que toma sin saber que, acumulados en el tiempo, se convierten en los peores venenos que sus riñones conocen. En este video voy a mostrarle exactamente cuáles son esos venenos. No como una lista fría de prohibiciones, sino como lo que son. Una conversación que debí haberle tenido antes y que hoy por fin vamos a tener. Al terminar, usted va a conocer el protocolo filtro limpio, un sistema de 3 fases que he aplicado con cientos de pacientes para detener el daño, aliviar la carga renal y recuperar una función que muchos creían perdida para siempre. Pero primero necesito que entienda algo que cambia todo. Algo que descubrí hace años con una paciente que lo tenía todo a su favor y aún así llegó al borde de la diálisis, porque lo que estaba destruyendo sus riñones no era lo que nadie esperaba. Y es muy probable que usted esté haciendo exactamente lo mismo hoy. Quédese, porque lo que viene en la siguiente parte es la información que más lamento no haber podido darle antes. Déjeme contarle sobre Carmen. Tenía 64 años cuando llegó a mi consulta. No fumaba, caminaba 30 minutos cada mañana, tomaba sus vitaminas, evitaba la comida chatarra. Era, en todos los sentidos, una paciente ejemplar. Y sin embargo, sus riñones estaban funcionando al 42% de su capacidad. Cuando le pregunté qué tomaba para el dolor, sacó del bolso 3 cajas distintas de antiinflamatorios. Los tomaba casi a diario desde hacía 4 años. Para la rodilla, me dijo, para la espalda, para la cabeza. Nadie le había explicado que esas pastillas tan comunes, tan accesibles, tan normales, eran silenciosamente las que más daño le hacían por dentro. Y aquí viene el giro que quiero que guarde en su memoria hoy. Los peores venenos para sus riñones no tienen etiqueta de veneno. No huelen mal, no saben amargo, no vienen con calavera en el empaque. Vienen con nombres conocidos, con publicidad en televisión, con recomendación de vecinos y a veces incluso con receta médica. Eso es lo que los hace tan peligrosos. Usted no los teme porque nunca le enseñaron a temerlos. Según datos de la Sociedad Internacional de Nefrología, más del 40% de los casos de enfermedad renal crónica en mayores de 50 años tiene origen en factores completamente prevenibles, no en genes, no en mala suerte, en hábitos repetidos durante años con total desconocimiento de sus consecuencias. Piénselo así. Si cada día vierte una pequeña cantidad de ácido sobre un filtro de tela, el filtro no se rompe al primer día, ni al segundo, ni al tercero.
pero llega un momento en que los hilos ceden y el filtro ya no filtra. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de sus riñones cuando los expone de forma continua a estas sustancias. El primero y más devastador de todos es algo que usted probablemente tomó esta semana: los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Estos medicamentos reducen el flujo de sangre hacia los riñones de forma directa y medible. Una dosis ocasional no destruye nada, pero tomados de forma regular, semana tras semana, reducen la capacidad de filtración de forma acumulativa e irreversible en muchos casos. Y el problema es que alivian el dolor tan bien que nadie quiere dejarlos. El segundo veneno es la sal procesada. No la sal marina natural con sus minerales, sino el sodio oculto en los alimentos empaquetados, las sopas de sobre, los embutidos, las salsas comerciales. Sus riñones trabajan como una aduana que revisa cada molécula de sodio que entra. Cuando el volumen es excesivo, la aduana colapsa. La presión dentro de los pequeños vasos renales aumenta y con el tiempo esos vasos se dañan sin posibilidad de reparación completa. Y el tercero, que nadie menciona, lo revelará en la parte siguiente junto con el protocolo filtro limpio que puede empezar esta misma semana. Porque conocer los venenos es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es saber exactamente cómo protegerse de ellos sin renunciar a su calidad de vida. Antes de revelarle el tercer veneno que nadie menciona, necesito darle el contexto que lo hace comprensible, porque ese tercero no es un medicamento ni un alimento procesado. Es algo que millones de personas consumen convencidas de que están cuidando su salud. Y cuando lo descubra, entenderá por qué este protocolo existe y por qué funciona de una manera que ninguna pastilla puede replicar. El tercer veneno silencioso es el exceso de proteína animal concentrada. Carnes rojas en grandes cantidades, suplementos de proteína en polvo, dietas hiperproteicas que se pusieron de moda y que nadie supervisó. Cuando usted consume más proteína de la que su cuerpo puede usar, los riñones deben eliminar el exceso en forma de urea y ácido úrico. Piense en sus riñones como un desagüe de cocina. Si vierte un poco de aceite, el desagüe lo maneja. Si vierte aceite todos los días durante años, el tubo se tapona. Eso es lo que ocurre con el exceso de proteína animal. Satura el sistema de filtración hasta que los glomérulos, esos pequeños filtros internos del riñón, empiezan a fallar uno por uno. Ahora bien, conocer los tres venenos sin tener un plan concreto no sirve de nada. Por eso desarrollé el protocolo filtro limpio, un sistema de 3 fases que cualquier persona mayor de 50 años puede aplicar desde esta semana, con o sin medicación previa, siempre con conocimiento de su médico. La primera fase se llama reducción de carga. Durante los primeros 7 días el objetivo es simple: disminuir la presión sobre los riñones, eliminando los dos agresores más inmediatos. Primero, reemplace los antiinflamatorios comunes por opciones más seguras para el riñón cuando el dolor lo permita, como el paracetamol a dosis correctas, siempre bajo indicación médica. Segundo, reduzca el sodio procesado a menos de 2 gramos diarios. No cuente gramos, haga algo más sencillo. Elimine durante 7 días todo lo que venga en empaque, sobre o lata. Solo eso ya reduce la carga renal de forma medible. La señal de que esta fase funciona es una reducción visible de la hinchazón en pies y tobillos en los primeros 4 días. La segunda fase se llama hidratación activa. Sus riñones necesitan volumen de agua suficiente para lavar lo que filtran. Sin agua, los desechos se concentran y dañan los túbulos renales. La fórmula es su peso en kilogramos multiplicado por 35 mililitros. Si usted pesa 70 kilogramos, necesita 2 litros y casi medio de agua al día, repartidos en pequeños sorbos a lo largo de la jornada, nunca de golpe. Agregue el jugo de medio limón en el primer vaso de la mañana. El citrato de limón es uno de los compuestos naturales con mayor evidencia científica para prevenir los cálculos renales y reducir la carga ácida sobre el riñón. La tercera fase se llama nutrición renoprotectora.
Aquí no se trata de eliminar la proteína, sino de equilibrarla. Reduzca la proteína animal a una porción del tamaño de su palma por comida y compénsela con proteína vegetal, lentejas, garbanzos, tofu. Incorpore además 3 alimentos con evidencia directa de protección renal: ajo crudo, arándanos y coliflor. El ajo reduce la inflamación de los vasos renales. Los arándanos protegen contra las infecciones urinarias que dañan el riñón a largo plazo. La coliflor es baja en potasio y fósforo, dos minerales que los riñones dañados no pueden manejar bien. ¿Cómo saber que el protocolo filtro limpio está funcionando sin análisis de laboratorio? Preste atención a estas señales. La orina vuelve a ser de color amarillo claro y sin espuma. El cansancio de media tarde empieza a ceder. Los tobillos amanecen sin hinchazón. Duerme de forma más continua sin levantarse repetidamente al baño. Y la presión arterial, si la mide en casa, empieza a estabilizarse sin cambios en su medicación habitual. Pero hay 2 errores muy comunes que pueden sabotear todo este esfuerzo desde el primer día. Y en la parte siguiente voy a explicárselos con nombre, mecanismo y solución, porque cometerlos sin saberlo es más frecuente de lo que imagina. Hay algo que aprendí después de años aplicando este protocolo con pacientes. No basta con saber qué hacer. También hay que saber qué deja de funcionar todo lo demás, porque he visto personas comprometidas, disciplinadas, que siguieron cada paso con dedicación, y aún así sus riñones no mejoraban. Y cuando revisábamos juntos su rutina, siempre aparecía lo mismo: 1 o 2 hábitos que parecían inofensivos, que nadie había señalado, que incluso algunos médicos pasaban por alto, y que estaban silenciosamente arruinando todo el trabajo hecho. Hoy quiero que usted no cometa esos errores, no porque sea descuidado, sino porque nadie se los explicó antes. Y esa es exactamente mi responsabilidad aquí. El primer saboteador se llama el exceso de suplementos sin supervisión. Y sé que esto sorprende. Vivimos en una época en que las vitaminas, los minerales y los suplementos naturales se han convertido en sinónimo de salud. Los venden en farmacias, en herbolarios, en internet, con promesas enormes y sin receta. Pero aquí está el problema que nadie le cuenta. Los riñones son los encargados de eliminar todo lo que el cuerpo no usa, incluidos los suplementos. Cuando usted toma altas dosis de vitamina C, por ejemplo, el exceso se convierte en oxalato dentro del organismo. Y el oxalato es uno de los principales componentes de los cálculos renales. Una dosis de 500 miligramos ocasional no representa riesgo, pero 2 gramos diarios durante meses, algo que mucha gente hace convencida de que más es mejor, puede generar piedras en el riñón y daño tubular acumulativo. Lo mismo ocurre con el exceso de vitamina D sin control, con ciertos suplementos de potasio y con preparados herbales que contienen aristoloquia, una planta presente en algunos productos de medicina tradicional con toxicidad renal documentada y severa. La solución no es abandonar todos los suplementos, es no tomar nada sin saber exactamente qué contiene, en qué dosis y si es compatible con la función renal que usted tiene hoy. Piense en sus riñones como un filtro de precisión. Cuanto más le exige sin información, más rápido se desgasta. El segundo saboteador tiene un nombre que va a reconocer de inmediato: el alcohol. No el consumo ocasional de una copa en una celebración. Me refiero al hábito normalizado de 1 o 2 vasos cada noche, que millones de personas mayores de 50 años consideran moderado e inofensivo. El alcohol es un diurético potente que obliga a los riñones a trabajar en exceso para eliminar sus metabolitos. Además, eleva la presión arterial de forma sostenida, y la presión alta es el segundo factor de daño renal más importante después de la diabetes. Piénselo con esta imagen. Si usted tiene una manguera con presión demasiado alta, conectada ya a un filtro delicado, con el tiempo la presión no limpia mejor, rompe el filtro. Eso es lo que el alcohol hace a los pequeños vasos renales noche tras noche. La solución no exige abstinencia absoluta si su médico no lo indica, pero sí exige honestidad.
Si vive más de 3 veces por semana, sus riñones están pagando un precio que usted no ve todavía, pero que llegará. El tercer saboteador es el más silencioso de todos y el que más me cuesta explicar, porque va contra algo muy arraigado culturalmente. Es el exceso de remedios naturales sin respaldo científico para el riñón, los tés de hierbas, las infusiones depurativas, los jugos verdes concentrados que prometen limpiar los riñones en días. Sus riñones no necesitan ser limpiados por un té. Ellos se limpian solos si usted deja de agredirlos. Algunos de estos preparados contienen niveles altos de oxalatos, otros tienen compuestos que interfieren con medicamentos para la presión o la diabetes, y otros simplemente sobrecargan un sistema que lo que necesita es descanso, no más trabajo. La regla de oro es esta: si un producto promete limpiar, depurar o desintoxicar sus riñones en poco tiempo, desconfíe. La verdadera protección renal no viene en frasco con etiqueta llamativa. Viene de reducir la carga, hidratar con inteligencia y nutrir sin excesos, exactamente lo que el protocolo Filtro Limpio propone. En la parte final le responderé las preguntas que más escucho en consulta, incluyendo qué hacer si ya tiene daño renal diagnosticado y cómo adaptar este protocolo si toma medicamentos para la presión o la diabetes. Porque este protocolo no es solo para quien quiere prevenir, es también para quien ya recibió una noticia difícil y necesita saber qué puede hacer hoy. Antes de responderle las preguntas que más me hacen, quiero decirle algo que no siempre se dice en los consultorios. Recibir un diagnóstico de daño renal no es el final del camino, es una señal de que el cuerpo llegó a su límite de tolerancia silenciosa y que ahora necesita que usted tome decisiones distintas. He visto pacientes con filtrado glomerular de 45 que con cambios sostenidos lograron estabilizarse durante años. No siempre se recupera lo perdido, pero casi siempre se puede detener lo que falta por perder. Y eso, a partir de los 50, vale más de lo que imagina. La primera pregunta que más escucho es esta: Doctor Herrera, ya me dijeron que tengo el riñón dañado. ¿Todavía sirve de algo este protocolo? Sí, con matices importantes. Si su filtrado glomerular está entre 45 y 60, el protocolo Filtro Limpio es completamente aplicable con una sola modificación. Reduzca la fórmula de hidratación a su peso por 25 mililitros en lugar de 35 para no sobrecargar unos riñones que ya trabajan con menor capacidad. Elimine los antiinflamatorios con mayor urgencia que nadie, porque en su caso el daño que producen es desproporcionadamente mayor. Y la fase de nutrición renoprotectora cobra aquí especial importancia. Reduzca el fósforo oculto en refrescos de cola, en lácteos procesados y en embutidos, porque un riñón dañado no puede eliminarlo bien y su acumulación daña los vasos sanguíneos desde adentro. Todo esto siempre coordinado con su nefrólogo. La segunda pregunta es igualmente frecuente: ¿y si tomo medicamentos para la presión o para la diabetes, puedo aplicar este protocolo sin riesgo? No solo puede, sino que en muchos casos, este protocolo potencia el efecto de esos medicamentos. La hidratación adecuada mejora la respuesta a los antihipertensivos. Reducir el sodio procesado baja la presión de forma natural y complementa lo que su medicamento ya hace. Lo único que le pido es que si toma diuréticos, ajuste su fórmula de hidratación hacia arriba, su peso por 35 o incluso 40 mililitros, porque esos medicamentos aumentan la pérdida de líquido y pueden dejarlo deshidratado sin que lo note. Y si toma metformina para la diabetes, mantenga siempre una hidratación generosa porque ese medicamento trabaja mejor con riñones bien irrigados. La tercera pregunta me la hacen especialmente personas mayores de 70 años. Doctor, tengo muchos años y muchos achaques. ¿No es demasiado tarde para empezar? A esto le respondo siempre con la misma historia. Tuve un paciente de 78 años, don Ernesto, que llegó a mi consulta convencido de que su cuerpo ya no tenía remedio. 3 meses después de aplicar las 2 primeras fases del protocolo, su médico de cabecera le redujo la dosis de uno de sus antihipertensivos porque su presión había mejorado de forma sostenida. No es magia, es fisiología básica.
El riñón tiene una capacidad de adaptación notable cuando dejamos de agredirlo y empezamos a apoyarlo. Ahora quiero lanzarle un desafío personal. 14 días. Solo 14. Durante ese tiempo elimine los antiinflamatorios comunes si su situación lo permite, reduzca todo lo que venga en empaque o sobre, hidrate con su fórmula personalizada cada día, agregue el jugo de medio limón en el primer vaso de la mañana e incorpore ajo, arándanos y coliflor al menos 3 veces por semana. No le pido que cambie su vida entera, le pido 14 días de honestidad con su propio cuerpo. Y al final de esos 14 días, si sus tobillos amanecen más ligeros, si su orina ha vuelto a ser clara y sin espuma, si ese cansancio de media tarde ha cedido, aunque sea un poco, entonces sabrá que sus riñones estaban esperando exactamente esto. Después de 18 años en consulta, lo que más me ha enseñado este trabajo no está en ningún libro de medicina. Me lo enseñaron pacientes como Carmen, como don Ernesto, como tantos otros que llegaron tarde pero decidieron que tarde era mejor que nunca. Sus riñones llevan décadas trabajando por usted sin pedir nada a cambio. Hoy es el día de trabajar por ellos. Haga ahora mismo 3 cosas muy sencillas. Suscríbase al canal y active la campanita porque en los próximos videos le enseñaré cómo proteger otros órganos con la misma lógica del protocolo filtro limpio. Deje un comentario aquí abajo que diga solamente 14 días, doctor, como un compromiso con usted mismo y con su salud. Y comparta este video con esa persona que quiere que esté bien muchos años más, su pareja, su hermano, su amigo de toda la vida, porque cuidar los riñones no es un asunto individual, es el regalo más silencioso y más poderoso que puede hacerle a alguien que quiere. Gracias por haber llegado hasta aquí. Me siento honrado de haber tenido esta conversación con usted. Nos vemos en el próximo video.